Hola, ¿cómo están? Les recuerdo que soy Mariana Costa, profesora de Ciencias Naturales y su didáctica, con quien compartimos la cátedra con la profe Marina Pereira. Y bueno, adaptándonos de nuevo a los nuevos formatos, este es el inicio del contenido que vamos a ver en biología. Vamos a empezar primero a caracterizar los que son los seres vivos y bueno, a empezar a trabajar tanto en sus carpetas como en trabajos prácticos. Por ahora el formato va a ser un video introductorio, explicativo, como este que estoy diciendo ahora, y después vamos a subir material de la clase, de los temas que vamos a abordar en cada clase. Esta clase particular se llama, corresponde a las características de los seres vivos. Y para dar comienzo ya, porque los videos tienen que ser medios cortitos para que no sean después pesados subirlos, vamos a entender que un ser vivo tiene que cumplir, para ser considerado como tal, tiene que cumplir características que lo diferencian de otros seres que no son vivos. Y bueno, de esas características que son muy específicas, los van a diferenciar de otros organismos que por ahí no pueden todavía asumir la categoría de ser vivo, y alguien que se hizo muy famoso y es muy mediático hoy en día, como es por ejemplo el virus del coronavirus. El virus no es un ser vivo. ¿Y por qué no es un ser vivo? Porque todavía no llega a esa categoría, porque no puede cumplir con las características que lo definen como tal. De las características de los seres vivos podemos saber que son, por ejemplo, que estamos constituidos por células, algunos muchos, otros millones, otros una sola, y también que venimos de organismos preexistentes o progenitores, otros que tenemos, reaccionamos a estímulos, una característica que se llama irritabilidad. Homeostasis también tenemos, es una característica que nos define como ser vivos. Y otra de las características que nos define es la reproducción. Y en esta me voy a detener porque justamente el virus no llega a esa categoría de ser vivos porque no puede cumplir con esta última característica, que es la de reproducción. No se puede reproducir por sí mismo. O sea, necesita sí o sí hospedar o tomar otro organismo para que alguien cumpla la reproducción o esa característica por él. Por eso todavía, por eso un virus no es un ser vivo, porque no cumple con todas las características que lo definan como tal, y una de esas es la reproducción. Ahora vamos a verlo en un ejemplo. Esto, a ver si se ve bien ahí, tengo una pincita. Es un organismo, era una semilla de lenteja que fue hidratada en agua, un germinado que le dicen ahora. Y en esta semillita de lenteja, fíjense que hay dos extremos. Un extremo que está de color verde y un extremo que es blanco y que corresponde a las hojitas que van a ser la parte aérea de la planta, y la parte blanca que van a ser, que va a ser la parte subterránea, o sea, la raíz. Esta plantita es, bueno, un ser vivo porque cumple con las características de ser vivo, o sea que esta semilla proviene de una especie preexistente de lenteja, cumple con la característica de, por ejemplo, la de la irritabilidad, o sea que reacciona a estímulos, y dentro de esos estímulos podemos ver que acá hay dos. Esos estímulos, por ejemplo, son los tropismos, es esa especie de atracción que tienen a través de las células, que son atraídas por fuerzas
Y por ejemplo, esto tiene un tropismo positivo al sol. O sea, las plantas tienen un tropismo positivo al sol. Eso es lo que hace que se sientan atraídas por la luz del sol y es ahí donde enfocan, por decirlo de alguna forma, el crecimiento de las hojas estimuladas a la vez por la formación de clorofila. En cambio, la parte trasera de la plantita, lo que va a ser la raíz en este germen que ha nacido acá, germen porque germinó, ¿no es cierto? Es un embrión germinado, que es una plántula recién, no es una planta definida ya porque todavía no tiene las hojas definitivas. En cambio, esta parte extremo de la raíz tiene el estímulo que tiene un fototropismo negativo, o sea, va al revés, se aleja de la luz y por eso va a la Tierra. Se puede decir también que tiene un geotropismo positivo porque es la Tierra con la fuerza de gravedad quien ejerce esa atracción, ese estímulo para que la raíz sea atraída hacia el centro de la Tierra. O sea, que cumple con las características de los seres vivos porque además, bueno, se puede ver a simple vista que es una semilla que vino de una planta de lentejas preexistentes que se reprodujo, o sea, porque si no, no podría haber tenido su hijo semilla, o sea que pudo cumplir con la reproducción y además, bueno, tiene homeostasis y tiene irritabilidad justamente porque responde a estímulos. También está constituida por células que son las que se están diferenciando acá en forma permanente. Bueno, esto es un ser vivo. A diferencia de esto es un objeto que no es un ser vivo. ¿Por qué? Porque no puede cumplir con ninguna de las características que lo definían como tal. Y acá tengo otro ejemplo. Estos son pétalos de la planta Santa Rita que están secos. En algún momento estuvo como una parte activa de un organismo vivo, pero al desprenderse ya no es más un organismo vivo, pero pasa a ser materia orgánica en descomposición. O sea, sigue perteneciendo a la categoría de materia, pero ya no es un ser vivo, sino que es materia orgánica en descomposición, un estadio. En la primaria o algunos libros dicen que nosotros nacemos, los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Nosotros siempre le ponemos en tensión a esa definición porque antes del nacimiento siempre tuvo que haber ocurrido muchos fenómenos para que ese organismo pueda nacer. Nadie nace de la nada, o sea que el nacer, si bien es una característica propia de los organismos vivos, no es algo que lo defina como tal, un nacimiento, un evento. Lo mismo que morir. Morir quizás para nosotros los humanos tenga un significante más cultural, más que biológico, porque también después pasamos a tener otro ciclo en la materia que es volver a tener esto. A ver si se ve bien ahí, tengo una pincita. Es un organismo, era una semilla de lenteja que fue hidratada en agua, un germinado que le dicen ahora. Y en esta semillita de lenteja, fíjense que hay dos extremos. Un extremo que está de color verde y un extremo que es blanco y que corresponde a las hojitas que van a ser la parte aérea de la planta y la parte blanca que va a ser la parte subterránea, o sea, la raíz. Esta plantita es, un ser vivo porque cumple con las características de ser vivo, o sea que esta semilla proviene de una especie preexistente de lenteja, cumple con la característica de, por ejemplo, la de la irritabilidad, o sea que reacciona a estímulos y dentro de esos estímulos podemos ver que acá hay dos. Esos estímulos, por ejemplo, son los tropismos, es esa especie de atracción
que tienen a través de las células que son atraídas por fuerzas y, por ejemplo, esto tiene un tropismo positivo al sol. O sea, las plantas tienen un tropismo positivo al sol, eso es lo que hace que se sientan atraídas por la luz del sol y es ahí donde enfocan, por decirlo de alguna forma, el crecimiento de las hojas estimuladas a la vez por la formación de clorofila. En cambio, la parte trasera de la plantita, lo que va a hacer la raíz en este germen que ha nacido acá, germen porque germinó, ¿no es cierto? Es un embrión germinado, que es una plántula recién, no es una planta definida ya porque todavía no tiene las hojas definitivas. En cambio, esta parte extrema de la raíz tiene el estímulo que tiene un fototropismo negativo, o sea, va al revés, se aleja de la luz y por eso va a la Tierra. Se puede decir también que tiene un geotropismo positivo porque es la Tierra con la fuerza de gravedad quien ejerce esa atracción, ese estímulo para que la raíz sea atraída hacia el centro de la Tierra. O sea, que cumple con las características de los seres vivos porque además, bueno, se puede ver a simple vista que es una semilla que vino de una planta de lentejas preexistentes que se reprodujo, o sea, porque si no, no podría haber tenido su hijo semilla, o sea que pudo cumplir con la reproducción y además, bueno, tiene homeostasis y tiene irritabilidad justamente porque responde a estímulos. También está constituida por células que son las que se están diferenciando acá en forma permanente. Bueno, esto es un ser vivo. A diferencia de esto es un objeto que no es un ser vivo. ¿Por qué? Porque no puede cumplir con ninguna de las características que lo definían como tal. Y acá tengo otro ejemplo. Esto son pétalos de la planta Santa Rita que están secos. En algún momento estuvo como una parte activa de un organismo vivo, pero al desprenderse ya no es más un organismo vivo, pero pasa a ser materia orgánica en descomposición.